En este video hay una clave de Steam para Poppy Playtime 5. Suerte al primero que la encuentre. Hoy nos toca hablar de Hughie, Kizzy y su historia. Quédate para descubrir la verdad. Posiblemente no termines de acuerdo con mi teoría, pero la argumentaré todo lo posible. Así que siéntate, relájate y ponle pausa al mundo, que hoy te revelaré la verdadera identidad de Hughie y Kizzy. Let's go. A continuación explicaré la base de esta teoría para poder desarrollarla, y es lo siguiente. En el capítulo 5 se nos demuestra que Kizzy Missy es ese catalizador de la ira de Huggy Wuggy. No es necesariamente la causa de la ira, sino el factor que hace que el sentimiento acumulado se manifieste de forma rápida o intensa. Es la chispa que acelera el proceso emocional. Eso también podemos percibirlo en los momentos en que distraíamos a Huggy con las proyecciones de Kizzy Missy. Antes de llegar a Calle Dulce, Huggy se quedaba viendo a Kizzy en la pantalla. Incluso al momento que sabía que esa pantalla se encendía, podíamos acercarnos a él y no nos hacía nada de nada. Toda su atención estaba en Kizzy sin importar nada. En esos momentos Huggy se calmaba, pero cuando la proyección se apagaba, su ira se manifestaba intensamente de nuevo. Por alguna razón, a estos dos experimentos, Playtime Co los mantenía separados. Es como si quisieran que Huggy fuese torturado con su propia ira intencionalmente. Pero, ¿por qué? Y es aquí cuando les digo lo que creo, y es que Huggy Wuggy y Kizzy Missy no son solo niños. Y puede que crean que esta teoría irá contra todo pronóstico, pero tengo pistas importantes con que argumentarlo. Primero diré las únicas pistas que tenemos sobre que Huggy y Kizzy son niños, y por lo cual hasta el día de hoy hemos creído eso, incluyéndome. En el tráiler de Poppy Playtime 3 se nos reveló esta foto, una foto donde se ve a 4 niños. Uno de los niños con la camiseta de Huggy y una niña tomándose del brazo e inclinándose hacia el niño que tiene al lado. La primera pista que nos daban sobre que Kizzy podría ser esta niña es que Kizzy también se toma de la misma manera su brazo. En el capítulo 3 también vimos a Kizzy viendo una foto de una niña en una habitación, lo que nos hizo pensar más que esto sería así. En un documento sobre Kizzy Missy en el capítulo 4 se nos detalla que debido al estrés se seguía frotando el brazo después de la experimentación. En la foto de Catnap, el niño con el brazalete de 1188, en Mommy el 1222, con Dewey los 3 niños usados, y curiosamente en Huggy el brazo de un niño con la etiqueta de 1170. Además de eso, se cree que en la escapada de Huggy en 1992, Huggy escapó para llegar a la casa de sus padres. Esta teoría es de mi colega Infinity Games y no me pareció nada mal. También tenemos que en la última colaboración de Merge con Theoryverse, en un frame glitchado se logra ver la foto de un niño con un efecto traslúcido sobre la foto de Huggy Wuggy. La foto de este niño ya la habíamos visto igualmente en uno de los trailers del capítulo 3 y encima de él se logra leer Help Us, que en español sería ayúdanos. Y esto sí que es bastante extraño. En serio que juntando todo esto parece que está claro, ¿no? Parece que no hay dudas de que Huggy y Kizzy son solo niños, pero no. ¿Desde cuándo algo es tan claro con Poppy Playtime? ¿En serio nos dejarán tan fácil confirmar que Huggy y Kizzy son solo 2 niños? Cada personaje que se ha confirmado en Poppy Playtime como un niño experimentado se nos ha revelado en un documento, en un VHS, en una nota de ARG. Pero ¿por qué con Huggy Wuggy y Kizzy Missy no? ¿Y por qué llegando al capítulo 5 no se nos ha dejado nada claro sobre ellos? Y para colmo, con actitudes ambiguas, con motivaciones diferentes cada uno, y sobre todo una extraña obsesión de Huggy Wuggy con Player que al día de hoy nadie ha sabido descifrar. Un seguidor me escribió
Escribió a mi correo dándome una pista sobre una teoría que antes mencioné que me motivó a investigar más, así que necesito que para esta teoría sean de mente abierta, porque les juro que hasta yo me estoy volviendo loco, pero en el buen sentido. Me encanta teorizar sobre Poppy Playtime. En este video intentaremos entender las verdaderas motivaciones de estos personajes, sus verdaderas identidades, cuál es la relación que podría tener Dowie con Hughie y Kizzy, y si no solo son niños. Para mí, Hughie es nada más y nada menos que Rich Lovett, y Kizzy Missy sería Putty Hall, pero también son los niños con los que experimentaron originalmente. Sí, es loco, pero déjenme darle sentido a todo. Ya vivimos el capítulo 5 de Poppy y no nos han dado nada de revelaciones sobre Hughie y Kizzy, y eso no es por cualquier razón. Las identidades de estos dos personajes, si son los personajes que creo que son, sería un plot twist muy interesante para la trama. Más adelante entenderán por qué, pero ahora presentaré mis argumentos de por qué Hughie es Rich y Kizzy es Patty. Rich, desde el capítulo 1 se nos ha demostrado que inició desde abajo en Playtime Co. Era un obrero más de la fábrica, que siempre llevaba cargamentos hacia los niños del orfanato. Pero había algo que lo caracterizaba demasiado, y era su ira. Su ira contra el sistema de Playtime Co., contra la injusticia de la fábrica con los trabajadores y con los niños huérfanos. Pero en el primer VHS no solo vemos que es alguien enojón, específicamente Rich está enojado por la cantidad de cajas que hay que ordenar día con día. I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance last did a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Y ahora pensándolo fríamente, esta referencia no es cualquiera. Muchas veces Poppy Playtime aplica justicia poética a los personajes, y creo que Rich será el ejemplo más grande. Curiosamente se hace mucho hincapié en las cajas por las que está enojado Rich en este VHS, y justamente Player termina derribando a Hughie, con las que tanto estaba enojado y desesperado Rich de tenerlas que ordenar. En el capítulo 2 sabemos que Rich, de tanto quejarse, fue degradado al almacenamiento B, el cuartel de juguetes defectuosos o rechazados, gracias a un VHS encontrado en ese lugar, donde de hecho también se le escucha otra vez a Rich demasiado molesto, porque lo han tenido que enviar ahí. Hasta este punto se nos deja muy claro que Rich es un hombre con problemas de ira. Ahora necesitamos hablar de Putty Hall. Putty Hall fue una diseñadora de juguetes del departamento de diseño y coloración. Patty, según una nota encontrada en el ARG de aquel entonces, el ...4 de enero de 1990... fue degradada hacia la sala de juguetes en el almacenamiento B, debido a que Patty saboteó intencionalmente una máquina de pintura, lo que provocó que 57 latas de pinturas fueran etiquetadas incorrectamente, arruinando una cantidad extraordinaria de juguetes. Ahora bien, tenemos a dos personajes que en aquel entonces sabíamos que existían, pero no sabíamos cuánta importancia realmente irían a tener en la historia.
Tanto Rich como Patty, al ser sancionados los dos, fueron a parar juntos al almacenamiento B, un lugar en el que tuvieron que compartir lo que durara la sanción para cada uno. Incluso existe una nota donde Rich se hizo un recordatorio de llamar al número de Patty con un corazoncito. Se notaba que los dos empezaron a conocerse y a gustarse durante el tiempo que estuvieron castigados en el almacenamiento B, pero esto ocurrió en enero de 1991. Oficialmente la experimentación con Kissy y con Oogie Boogie se realizó antes de esta fecha, en 1990 para ser exactos, que fue cuando el Dr. Sawyer regresó a Playtime Co. e inició el proyecto Bigger Bodies para salvar la empresa. Y seguramente con este dato estarán pensando que Rich y Patty no son Oogie ni Kissy. Las fechas no coinciden. Eso es porque realmente Rich y Patty no son los experimentos originales para Oogie y Kissy, pero es importante que tengan las fechas concretas de cada cosa, por la explicación que daré a continuación. Mob no ha tenido miedo en mostrarnos pistas de que los experimentos dentro de Oogie y Kissy son niños, por todas las cosas que expliqué al inicio, pero eso es extraño, ya que muestran cosas por fuera y un poco por dentro, pero aún no confirman nada. Ya ha terminado el capítulo 5, y es porque creo que hay un lore o plot twist más profundo de lo que se aparenta. Lo que podemos dar por hecho es que Rich, después de pasar de lo más bajo y hasta ser sancionado, luego escaló en Playtime Co., hasta el punto que Stuart, el jefe que tuvo, lo consideró para que él fuera su reemplazo, según un VHS de Poppy 3, ya que miraba en Rich a un hombre honesto y sincericida, a pesar de ser muy enojón. En ese mismo VHS, Rich menciona a su esposa, dando a entender de que ella señalaba los problemas de ira de Rich, por lo que aquí se nos podría estar revelando que aquel amor iniciado en el almacenamiento B terminó concretándose en un matrimonio más adelante, entre Rich y Patty Hall. Rich siempre se ha caracterizado por ser alguien temperamental, pero él da a entender como si Patty es quien le ayuda con esa ira, le ayuda a calmarlo. En palabras de Rich, dice, y cito: "Mi esposa dice que soy adorable, pero que debo controlar mi temperamento", por lo que Patty Hall se denota como una mujer con más paciencia que Rich, serena y con inteligencia emocional. Por lo tanto, tenemos que Rich es un hombre con problemas de temperamento y Patty Hall, su esposa, es quien lo calma, una mujer más paciente, poniendo nuestra lupa en estas dos características. El capítulo 5 nos revela a dos personajes que calzan perfectamente. ¿No es así? Oogie Boogie siempre está furioso y ahora lo confirmamos más en sus recuerdos. Se sabía que Oogie perdía rápido su temperamento, por eso en las pruebas de acondicionamiento le hacían que perdiera a propósito, como parte del castigo o de medir su ira, pero solamente viendo a Kissy Missy, Oogie se calmaba, ya sea en las salas de control, poniéndola a ella en los VHS, o también nosotros cuando necesitamos distraerlo dentro del juego. Cuando Oogie miraba a Kissy en la pantalla proyectada, se mantenía calmado, pero cuando desaparecía, su ira volvía a manifestarse intensamente. Por alguna razón, Playtime Co. mantenía separados a estos dos experimentos, como si quisieran que Oogie fuese torturado intencionalmente con su propia ira. Por esta razón, casi al final del capítulo, cuando Oogie estuvo a punto de atacar a Player, Kissy aparece y es la única con el poder de calmarlo, de apaciguar. Su ira, de cesar su mal temperamento, tal como lo hacía Patty Hall con Rich Lovitz. Pero ya habíamos hablado anteriormente de que tanto Oogie como Kissy son experimentos que se realizaron antes de que inclusive Rich y Patty se conocieran, ¿no? Y sí, lo sigo manteniendo. Originalmente Oogie y Kissy son niños con los que experimentaron. Pero ¿qué pasa si les digo que aplicaron en Oogie y Kissy otro procedimiento similar al que hicieron con Dewey? Agregar al cuerpo de Oogie y Kissy
una conciencia más. La conciencia de Rich y la conciencia de Patty. Dos mentes en un mismo cuerpo, pero esta vez compartida por un niño y un adulto. Quizás luego de los experimentos con Dewey, Playtime Co. decidió que era demasiado inestable fusionar solo mentes de niños, por lo que las siguientes pruebas serían fusionar la mente de un niño y un adulto para encontrar un equilibrio. Pues agárrense porque tengo cómo argumentar todo esto. Por favor te pido que agregues a tu lista de deseos de Steam mi propio juego indie de terror inspirado en Poppy Playtime llamado Funny Park Reawakening. Si lo haces estarás apoyando muchísimo al proyecto y al equipo con el que estamos trabajándolo con mucho amor. Quiero ofrecerte una historia distinta sin perder el feeling del mascot horror. Mientras más gente lo añada, más posibilidades tendrá de ser recomendado en Steam. La demo será lanzada este próximo 12 de marzo de forma gratuita, así que no te lo pierdas. Y también puedes ver completo el tráiler de la demo aquí en mi canal. Dejaré los links en la descripción. Agrégalo ya a tu lista de Steam. Ahora sí, continuemos. Honestamente esta teoría la consideraba perdida, pero tenía el presentimiento de que algo había aquí, así que me aferré a ella. Debía de haber algo que explicara por qué Huggy y Kizzy tienen actitudes tan ambiguas. Debía de haber algo que explicara también por qué Kizzy nunca se ha podido mover normalmente. Y además que Mob no tiene miedo de decirnos que hay un niño y una niña dentro de Huggy y Kizzy, fácilmente quitando misterio a los personajes. Pero tampoco nos confirman nada con ningún documento dentro del juego. Si ellos son niños, ¿por qué no nos da sus nombres? ¿Por qué no nos dan las fechas?
¿por qué no nos dan su expediente? Tenía que haber algo que relacionara la ira de Hughie con la calma de Kissy-Missy, lo cual es un factor tan específico que no podría ser únicamente de solo niños, teniendo personajes como Rich con problemas de ira y a su esposa siendo su calma. Así que regresé a Poppy Playtime 4 en busca de un documento que recordé sobre Kissy-Missy, y este es el documento que argumenta mi teoría, así que presten mucha atención porque aquí viene lo loco que les explotará la cabeza. Según este documento, está fechado el 23 de diciembre de 1994, se titula como el chequeo semanal del experimento 1172, o sea, Kissy-Missy. Seré honesto con esto, cuando lo leí, este documento en aquel entonces no había entendido exactamente su contexto, pero ahora lo podrán entender mejor. Este chequeo prácticamente se basa en cómo se comportaba Kissy-Missy. Kissy se encontraba en constante observación, pero era una observación de cuando recién se acaba de hacer un proceso de experimentación en un sujeto. ¿Pero por qué? Si el experimento con Kissy-Missy fue en los 90 y este documento está fechado en el 94. Y antes de haber sido experimentada Kissy, seguramente fue experimentado Oogie Boogie, por el orden numérico. Oogie es 1170, Kissy-Missy 1172. Y aquí es cuando entendí todo, gracias a una casi imperceptible frase del documento que no había entendido en su momento, y dice tal cual: fecha de procedimiento original 1190, o sea, en noviembre del 90. Esto lo cambia absolutamente todo. Este documento de Poppy Playtime 4 sobre Kissy-Missy no detalla nada sobre su primera experimentación, sino sobre su segundo proceso de experimentación. El primero fue en noviembre de 1990 y el segundo aparentemente en diciembre de 1994. Y esto explicaría muchas cosas que en este documento se detallan como secuelas o efectos, como por ejemplo su inestabilidad emocional como primera observación. El único experimento que conocíamos con este tipo de secuela fue nada más y nada menos que Dewey. Debido a las tres mentes en un mismo cuerpo, todas luchaban por ser dominantes en su cuerpo, pero eso era muy inestable emocionalmente. Kissy-Missy estaba pasando por lo mismo, porque su segunda experimentación se trató de unir la conciencia de un adulto, Potty Hall, al cuerpo de un juguete en el que ya albergaba la conciencia de un niño, y por eso los demás síntomas detallados cobran aún más sentido. Sistema nervioso autónomo hiperactivo, reacción de estrés agudo, a Kissy se le aceleraba mucho el corazón, episodios de temblores, dificultad para respirar y concentración reducida. Todo apunta a un recién experimento, todos los síntomas de un nuevo proceso experimental, pero las cosas dentro de lo relativamente bien estaba dejando una secuela en Kissy de la que no se podría recuperar. Según el documento, a Kissy se le empezó a dar implementos de escritura, o sea, herramientas como lápiz, marcadores, cosas para poder escribir, y en ese momento comunicó de la mejor forma que pudo altos niveles de estrés, sensación de catástrofe inminente y un enorme deseo de volver a su habitación anterior. Literalmente Kissy-Missy, debido a esta nueva experimentación, había perdido ciertas capacidades motoras, pero creo yo también que específicamente su voz, su comunicación lingüística. Por eso le pedían comunicación a través de la escritura, pero aún así le costaba. Por esta razón también es probable que Oogie Boogie
tampoco hable, ya que los dos perdieron esa parte cognitiva al ser experimentados por segunda vez y agregar una segunda conciencia adulta mezclada con la conciencia de los niños. Pero esto no termina aquí. Según el informe, Kissy Missy se le logró ver mejoría. Tenía menos episodios de desequilibrio emocional, como si sus dos conciencias se estaban comenzando a alinear gracias a la socialización con otros juguetes dentro del bloque que le asignaron. Y aquí viene otra frase clave que nos confirmaría que la conciencia de la niña sigue en Kissy, ahora compartiéndola con Putty Hall, y es que se sigue observando, y cito, el sujeto continúa frotándose el pelo de los brazos, probablemente como una respuesta inconsciente al estrés. Esto definitivamente no es un gesto fisiológico de Putty Hall, sino de la niña que alberga también a Kissy. Por eso el científico observa y aclara que el sujeto, después del segundo proceso experimental, continúa frotándose el brazo, o sea que era algo que antes de este proceso Kissy Missy hacía mucho, como una manía del sujeto, de la niña. Pero lo que no se sabía es si lo seguiría haciendo aún después del nuevo proceso experimental con una conciencia nueva adentro, por lo que ya es un indicativo de que las dos conciencias estaban funcionando relativamente bien. Y aún falta un dato más interesante. El documento concluye que se cree que 1172 no necesitará ninguna intervención correctiva, médica de cualquier otra índole, aunque los sentimientos negativos siguen presentes. El sujeto volvió a un estado funcional que le permite continuar con sus tareas. De momento, el equipo de investigación recomienda labores físicas en un entorno silencioso. Un entorno silencioso. Aquí el científico hace referencia a sentimientos negativos, quizás refiriéndose a los sentimientos de la segunda conciencia, que recién se está acostumbrando a su nuevo cuerpo, o sea, Putty Hall. Pero lo más increíble es que Kissy, luego del chequeo, es trasladada a ese entorno silencioso, el almacenamiento B. ¿Y por qué les pedí que recordaran este nombre? Porque el almacenamiento B es el lugar donde Rich y Putty Hall, por el 91, fueron degradados y sancionados a permanecer ahí, contando juguetes descartados. Este lugar es la pura representación de Putty y Rich. No tendría sentido que necesiten llevar a Kissy ahí si no conocieran la historia detrás de la segunda conciencia dentro de ella. Quizás lo hacían para lograr una cierta estabilidad. Incluso Kissy solamente se resguardaba en el almacén B. Aún siendo 8 de agosto de 1995, a Kissy solo la mantenían ahí, confirmado en el VHS restringido del 95. Hay algo absolutamente curioso que pasa al final de este video, y es que cuando se pierde la grabación, aparece un símbolo de una Kissy Missy llorando. Justamente este icono es el único que concuerda con la carta de sanción de Putty Hall, donde se detalló por qué la sancionaban y que la enviarían al almacenamiento B, un almacenamiento en el que pasó sola y resguardada hasta su liberación el 8 de agosto de 1995. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero entonces, si esto fue lo que pasó con Putty, ¿cómo fue lo que pasó con Hughie? De Rich tenemos dos datos importantes que apuntarían a dos cosas en su proceso de cómo llegó a ser experimentado en Hughie. Lo primero es que sabemos que Rich, al momento de tomar el cargo de Stuart, era un hombre de bien, leal a los niños hasta el punto de protegerlos. Inclusive a uno de ellos lo consideraba su familia y no dejaría que nada le pasara. Rich podría ser enojón, temperamental, pero era buena persona, y a Playtime Co. no le convenía tener a alguien tan buena persona en un puesto tan importante. ¿Y cuál era su puesto? Al parecer Rich consiguió el trabajo de jefe de envíos. Fue el puesto que Stuart le cedió. Rich debía encargarse del control de calidad de lo que entraba y salía de Playtime Co., pero en una nueva cinta de audio escuchamos a Eddie Ritterman y Leigh Peer conspirar contra él,
debido a que debían trasladar la amapola y todas las herramientas a los otros laboratorios de Playtime Co., como el que tienen en el parque de Japón, pero lo hacían a escondidas de Rich, por lo que eso ya lo empezaban a ver como un problema, así que Eddie propone deshacerse de él, a lo que Leight lo detiene y le dice que eso no puede ser así, pues Rich es como un héroe para los trabajadores, matarlo o desaparecerlo solo lo convertiría en un mártir y habría un problema más grande, así que Eddie propone comprarlo con lujos y ascensos y que el mismo Rich manchara su imagen, para de esa forma luego poder hacer lo que quisieran con él, ya que a nadie le importaría, pero dudo que Rich haya aceptado este tipo de cambio. Conociendo el carácter de él, no se dejaría comprar fácilmente por los altos mandos de la fábrica, por lo que sospecho que al final tuvieron que optar por la opción 1, deshacerse de Rich. Pero Playtime Co. lo haría de la peor manera. Rich era un rebelde y no se dejaría domar por nadie. Al que más respeto le guardó fue a su ex jefe Stuart. Pero ¿qué hicieron con Rich? Lo experimentaron al igual que Kissy, metiéndolo en Huggy Wuggy con una conciencia compartida, y lo obligaron a convertirse en un experimento muy obediente, ultra obediente. Con el tiempo, lograr que un experimento con dos conciencias fuese obediente era algo grande, pero también se burlaron de Rich de la manera más trágica y dolorosa posible. Los recuerdos que vemos de Huggy sospecho que no son de su primera experimentación, sino de su segunda. En este momento ya no somos solo el niño en el cuerpo de Huggy, sino el niño y Rich al mismo tiempo, obligando a Huggy a enojarse, abusando del mal temperamento de Rich, pero también hicieron que el propio Rich matara a otros experimentos niños en el proceso, niños que él mismo siendo humano juraba proteger y cuidar. Playtime Co. estaba haciendo pedazos a un personaje, convirtiéndolo en lo que juró destruir. Huggy y Kissy no eran experimentos normales, y con el tiempo la personalidad de las conciencias adultas fueron tomando más control que la de los niños. Por eso Huggy y Kissy actúan mucho más como las conciencias adultas predominantes, Rich Lovitz y Putty Hall. Y ahora tendría más sentido el mensaje subliminal del niño traslúcido encima de la foto de Huggy, con la frase "Help us" en todos lados. Help us en español es ayúdanos en plural, o sea que el niño habla refiriéndose a dos, no solo a él, porque sabe que el cuerpo de Huggy es compartido, no solo se encuentra él ahí adentro. Pero entonces, a todo esto, ¿qué pinta Player aquí? ¿Cuál es la conexión que existe entre Player, Rich y Putty Hall? Y aquí es donde ustedes tendrán que ayudarme. Siento que estamos demasiado cerca de dar con lo que pasó realmente con estos personajes, pero hay timings que no cuadran en mi teoría respecto a Player, y les explicaré. Yo he creído que los padres adoptivos de Player han sido Rich y Putty. Rich como un jefe de Playtime Co. y Putty como una profesora del Playcare, sus padres adoptivos. En caso de que se llegase a confirmar que Player fue un niño huérfano del Playcare, al igual que la doctora Newman, la posibilidad sería bastante grande. Pero ahora que he armado esta teoría, hay algo que no concuerda, y son los tiempos. Para que Rich escale al puesto importante que tenía, debe de ser después de la sanción que le dieron en el 91, al igual que a Putty. Sospecho que Rich obtuvo su trabajo de jefe entre 1992 y 1994. Yo he teorizado que el niño con el que Rich habla en el VHS de Poppy podría tratarse de Player cuando era un joven adolescente, ya que es un joven trabajador del que se hacía cargo Rich, porque en ese momento Rich ya era jefe, pero también Player sería un huérfano. Sin embargo, el problema con esto es que no hay tiempo para que Player se haga un verdadero adulto si fuese este niño, ya que justamente en 1995 es cuando todo se va para abajo y ocurre la hora de la alegría, por lo que realmente no daría tiempo para que Player crezca más, consiga un puesto importante en Playtime Co., traicione los ideales de su padre y cometa cosas horribles de las que Mommy Long Legs le acusa, por lo que definitivamente empiezo a dudar de que este niño sea Player, a menos que exista una manera de justificarlo correctamente,
y esa manera no la tengo, pero empiezo a creer también mucho más en que hay una conexión muy fuerte entre Player y Rich. Esa conexión aún existe, pero ¿qué conexión sería? ¿Una conexión laboral? ¿De amigos? Si Huggy Wuggy alberga dos conciencias, la motivación con Player es dual. Por un lado, si Mommy Longlegs sabe los secretos de las cosas que cometió Player en el pasado, al punto de acusarlo como lo peor que existe, teniendo en cuenta que Mary Payne, Mommy Longlegs, tan solo fue una niña cuando experimentaron con ella, eso significa que el niño dentro de Huggy también recuerda a Player. Lo extraño es que ningún científico de Playtime Co. recuerda a Player, por lo que es aún más complicado argumentar que Player fue un científico, pero tuvo un cargo de trabajo en Playtime Co. que Mommy recuerda y del que lo acusa de lo peor. Pareciera que sea lo que sea que Player tuvo que hacer y en lo que trabajó en Playtime tenía que ver con los niños. Son los únicos que lo recuerdan. Mommy Longlegs, Catnap, Huggy Wuggy, inclusive Poppy. Pero a la vez, Huggy, al albergar la conciencia de Rich, también tiene la motivación de este personaje persiguiéndolo, por lo que pareciera que Player tuvo que estar implicado en lo que pasó con los dos personajes, el niño que está dentro de Huggy y también Rich. Pero ¿de qué podría tratarse? ¿Una traición quizás? Por eso aparece Huggy hasta en sus pesadillas persiguiéndolo, como si fueran dos almas en un cuerpo atormentando a Player por algo que él les hizo. Y eso daría también mucho sentido a lo que Stuart le remarca, la culpa. Pero no ocurre lo mismo con Kizzy. De hecho, Kizzy es como esa mamá que nos ha cuidado en todos los 5 capítulos. Es como si ella lograra ver redención en Player, algo que coincidiría mucho con la personalidad de Putty Hall. Así que tú, sí, tú, necesito tu ayuda para intentar calzar bien estos tiempos, para intentar dar sentido al rol que tendría Player con los personajes de Huggy Wuggy y Kissy Missy. Si ellos podrían ser sus padres o si ellos pudieron haber sido compañeros de trabajo y haber estado involucrados por mucho tiempo. No he hecho esta teoría para confirmar nada, simplemente creo que con todos estos datos estamos cerca de una verdad extraña de la que nadie ha hablado, pero acepto que no puedo argumentar tal como quisiera de que Player
fuese el hijo de estos dos personajes, con los datos que existen. Quizás la clave sería no ver a Player como el hijo de Hughie y Kizzy, sino como un adulto que fue muy importante en sus vidas antes de que todo terminara mal. Pero ¿quién? ¿Quién sería esa persona? Les dejo en sus manos todas estas pistas, leeré todos sus comentarios y teorías que quieran hacer. También si gustan pueden enviarme sus teorías por correo o Instagram. Espero les haya gustado el video, si es así no olviden de dejar ese poderoso like y suscribirse.